El zumbido eléctrico era tan agudo que hacía vibrar los empastes de las muelas, un sonido antinatural que cortaba el silencio sepulcral del desierto de Sonora, como un cuchillo caliente atravesando la manteca. No era el estruendo de un trueno, ni el silbido del viento, era el rugido de una máquina que no debería existir, una bestia de metal oxidado y cables expuestos apuntando desafiante hacia la inmensidad azul del cielo. Abajo, en la tierra agrietada que parecía la piel de un anciano moribundo, un grupo de campesinos se cubría los ojos con sombreros raídos, entrecerrando la vista contra el sol inclemente de las 2 de la tarde. El aire olía a ozono quemado y a desesperación. Llevaban 18 meses sin ver una sola gota de agua, 18 meses viendo cómo el ganado se convertía en esqueletos forrados de cuero seco y cómo las milpas se desmoronaban en polvo gris entre sus dedos. Pero ese día, un hombre solitario, parado junto a una consola llena de palancas y diales analógicos que parecían sacados de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, prometió lo imposible. No prometió rezar, no prometió un milagro divino, prometió domar a la naturaleza con matemáticas y electricidad. Y entonces, sucedió. Hola amigo y amiga, bienvenidos a una nueva historia, una de esas que los libros oficiales prefieren olvidar porque desafían la lógica de lo que creemos posible. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a viajar a un México que ya no existe, para conocer a un hombre que se atrevió a jugar a ser Dios. Para entender la locura de lo que estaba a punto de ocurrir en ese campo olvidado, tenemos que retroceder el reloj y sumergirnos en la atmósfera asfixiante de la década de 1970. El mundo estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. El hombre ya había pisado la luna, las computadoras comenzaban a encogerse, y la Guerra Fría mantenía al planeta en un hilo. Pero en los vastos campos agrícolas de Latinoamérica, el tiempo parecía haberse detenido. La tecnología espacial no servía de nada cuando la Tierra se negaba a dar frutos. En aquellos años, la agricultura no era una industria controlada por satélites y sensores de humedad. Era una apuesta brutal, una ruleta rusa donde la bala era el hambre. Y en México, la situación era crítica. El país dependía de sus cosechas para no colapsar, pero el clima se había vuelto un enemigo impredecible, un verdugo silencioso que estrangulaba la economía nacional sin disparar una sola bala. La sequía de principios de los 70 no fue simplemente una temporada de calor. Fue una catástrofe bíblica que vació presas y convirtió lagos en cráteres de lodo seco. Los periódicos de la época mostraban fotos granuladas de familias enteras migrando a las ciudades con sus pocas pertenencias a cuestas, huyendo de pueblos fantasmas donde el único sonido era el crujir de la madera seca. Los ingenieros agrónomos del gobierno, con sus títulos universitarios y sus trajes almidonados, llegaban en camionetas oficiales, tomaban muestras, negaban con la cabeza y se iban, dejando tras de sí informes inútiles que solo confirmaban lo evidente. No había solución. Decían que la lluvia era un fenómeno caótico, una variable incontrolable que respondía a patrones atmosféricos globales imposibles de manipular. Decían que intentar provocar la lluvia era cosa de charlatanes, de brujos o de estafadores que vendían humo a los desesperados. Sin embargo, en medio de ese panorama desolador, donde la ciencia oficial había tirado la toalla y la fe era lo único que quedaba, surgió una figura discordante. No venía de los laboratorios inmaculados de la NASA, ni de las universidades de la Ivy League en Estados Unidos. No tenía financiamiento millonario ni un equipo de asistentes en batas blancas. Era un mexicano, un ingeniero con las manos permanentemente manchadas de grasa y grafito, que miraba las nubes no como masas de vapor poéticas, sino como ecuaciones físicas que esperaban ser resueltas. Él sostenía una teoría que hacía reír a los académicos de la capital. Afirmaba que la atmósfera era, en esencia, una batería gigante, y que si uno encontraba la frecuencia exacta, podía descargar esa energía a voluntad. Decía que podía bombardear el cielo no con químicos, sino con ondas electromagnéticas y obligar a las nubes a llorar sobre la tierra sedienta. Imaginen la escena. Un país sediento, una burocracia escéptica y corrupta, y un solo hombre obsesionado con una idea que sonaba a delirio. Lo llamaban loco, lo llamaban soñador. Algunos más cínicos lo llamaban peligroso, pero nadie sabía que en su taller, entre montañas de chatarra electrónica y diagramas dibujados a mano en servilletas de papel, este hombre estaba construyendo el dispositivo que haría temblar los cimientos de la meteorología mundial. Nadie sospechaba que la salvación de miles de hectáreas no vendría del cielo, sino de una caja de metal conectada a tierra en medio de la nada.
La historia que están a punto de escuchar no es sobre magia, es sobre la obstinación humana llevada al límite, sobre el precio de desafiar el orden natural de las cosas, y sobre cómo, a veces, la línea entre la genialidad y la locura es tan delgada como un cable de cobre a punto de romperse. Pero mucho antes de que el desierto de Sonora temblara bajo el peso de sus antenas electromagnéticas, nuestro hombre no era más que un niño con la mirada perdida, un punto discordante en el paisaje rural del México de los años 40 y 50. Mientras otros muchachos de su edad gastaban las suelas de sus zapatos pateando balones de cuero remendado en los llanos, levantando nubes de polvo y gritando goles imaginarios, él permanecía estático, con el cuello torcido hacia arriba, observando el ballet invisible de las nubes cúmulos que se formaban sobre las montañas. No las miraba con ojos de poeta, ni buscaba formas de animales en el vapor condensado. Las miraba con una curiosidad clínica, casi depredadora, tratando de descifrar el mecanismo oculto que decidía por qué, en un día cualquiera, esas masas blancas descargaban vida sobre un valle y condenaban a muerte al siguiente. Para sus vecinos y maestros, era el niño raro, el que prefería desarmar la única radio de válvulas de la casa para entender por qué cantaba, antes que salir a jugar bajo el sol. Creció rodeado de esa pobreza digna pero brutal del campo mexicano, donde el destino de una familia entera dependía del capricho de una tormenta. Aprendió muy pronto que el hambre tiene un sonido específico. Es el crujido seco de una mazorca de maíz que no terminó de crecer, hueca y ligera como una pluma, deshaciéndose en las manos callosas de un padre preocupado. Esa imagen se le grabó en la retina como un hierro al rojo vivo. No era justo. No podía ser que la supervivencia humana fuera una lotería atmosférica. Mientras sus compañeros soñaban con ser charros o futbolistas, él comenzó a obsesionarse con lo invisible. Devoraba cualquier libro de física que caía en sus manos, textos viejos con páginas amarillentas que olían a humedad, tratando de entender la relación entre la tierra y el cielo. Su adolescencia no transcurrió en fiestas ni en noviazgos, sino en talleres mecánicos oscuros y llenos de grasa, donde el aire estaba viciado por el olor acre de la soldadura de estaño y el caucho quemado. Allí, entre montañas de chatarra, alternadores de camiones viejos y bobinas de cobre recuperadas de transformadores quemados, empezó a intuir algo que la ciencia establecida ignoraba. Se dio cuenta de que antes de que cayera una tormenta, el aire cambiaba. No era solo la humedad, era una carga eléctrica, una tensión estática que le erizaba los vellos de los brazos. Comprendió que las nubes no eran simples bolsas de agua flotantes, sino gigantescos capacitores eléctricos, inmensas baterías flotantes cargadas de energía potencial. Y si eran baterías, pensaba mientras se limpiaba la grasa de la frente con el dorso de la mano, entonces podían tener un interruptor. Su paso por la educación formal fue un choque constante contra un muro de concreto. En las aulas de ingeniería, cuando finalmente logró llegar a la ciudad, sus ideas eran recibidas con ese silencio incómodo que precede a la burla. Los profesores, hombres dogmáticos aferrados a libros de texto traducidos del inglés 20 años atrás, le decían que dejara de fantasear. Le explicaban con condescendencia que el clima era un sistema termodinámico, no eléctrico. «Usted quiere ser ingeniero, no brujo», le decían, marcando sus exámenes con tinta roja. Pero él tenía algo que ellos no. La terquedad del que ha visto la sequía a los ojos. No le importaban las calificaciones ni los títulos nobiliarios de la academia. Pasaba las noches en vela, bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda, dibujando esquemas complejos en cuadernos baratos, calculando frecuencias y voltajes, convencido de que la atmósfera de la Tierra funcionaba como un circuito gigante y que la humanidad, en su arrogancia, solo estaba mirando la mitad de la ecuación. Fue en esos años de soledad intelectual donde se forjó su carácter. Aprendió a confiar solo en sus manos y en su intuición. Se convirtió en un experto en hacer mucho con nada, en improvisar soluciones geniales con basura tecnológica. Si no tenía dinero para un osciloscopio, construía uno con partes de un televisor roto. Si necesitaba una antena específica, la trenzaba él mismo con alambre robado de las obras de construcciones. Esta capacidad de resolver se convertiría en su superpoder y en su maldición. Era un genio proletario, un Nikola Tesla con guaraches que caminaba por los pasillos de la universidad como un fantasma, ignorado por la élite académica, pero con la mente bullendo con una idea que pronto desafiaría a la realidad misma. No hacía falta esperar a que lloviera.
La lluvia estaba allí, suspendida sobre sus cabezas, esperando simplemente a que alguien tuviera el valor de cerrar el circuito y llamarla a tierra. La idea no le llegó como un rayo de inspiración divina en una iglesia, ni mientras contemplaba un atardecer romántico. Le llegó como un golpe seco de lógica matemática en la soledad de su cuarto, a las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo por el humo de los cigarrillos y el café negro. Estaba estudiando el comportamiento de las partículas en suspensión cuando la ecuación finalmente cuadró en su cabeza. Se dio cuenta de que la atmósfera no era un caos ingobernable, sino un sistema de capas con cargas opuestas, una inmensa maquinaria eléctrica que la naturaleza mantenía en equilibrio. La clave no era perseguir a las nubes con aviones para rociarles yoduro de plata, un método costoso y a menudo inútil que el gobierno adoraba. La clave era la ionización. Si lograba disparar un haz de iones negativos hacia la atmósfera, podría romper ese equilibrio, atraer las cargas positivas de las nubes y obligar a las moléculas de agua a agruparse, a condensarse, a caer por su propio peso. Era, en teoría, como usar un imán gigante para arrastrar la lluvia hacia el suelo. Con el corazón palpitándole en la garganta y las manos temblorosas sosteniendo un portafolio de plástico barato lleno de diagramas, salió al mundo real para buscar apoyo. Fue entonces cuando descubrió que la gravedad no era la única fuerza que mantenía a la gente pegada al suelo. La burocracia y la miopía eran fuerzas mucho más poderosas. Visitó las oficinas de la Secretaría de Agricultura, caminando por pasillos interminables de linóleo sucio, esperando horas en bancos de madera dura para ser atendido por funcionarios de rango medio que apenas levantaban la vista de sus periódicos. Cuando finalmente lograba explicar su teoría, desplegando sus planos sobre escritorios llenos de migajas de pan y sellos de goma, la respuesta era siempre la misma: una risa contenida, una mirada de lástima, o peor aún, una hostilidad abierta. Para los ingenieros del gobierno, hombres cómodos en sus puestos asegurados, lo que este joven proponía era una herejía. «Usted me está diciendo que va a enchufar el cielo a la tierra con una antena, joven. Por favor, sea serio», le decían con sorna, expulsando el humo de sus puros en su cara. Le pedían credenciales extranjeras, avales de universidades que ni siquiera sabían que él existía. La falta de un apellido de abolengo y de conexiones políticas lo convertía en un paria. Le cerraron las puertas de los bancos, le negaron becas de investigación y lo echaron de despachos oficiales con la amenaza de llamar a seguridad si volvía a insistir con sus cuentos de ciencia ficción. La humillación era constante, un goteo ácido que corroía su paciencia, pero que, paradójicamente, endurecía su determinación. Cada no era gasolina para su motor interno. El problema no era solo social, era titánico desde el punto de vista técnico. Lo que él proponía sobre el papel requería generar un voltaje monstruoso, capaz de viajar kilómetros hacia arriba sin disiparse en el viento. Necesitaba construir un emisor de iones lo suficientemente potente para excitar millones de metros cúbicos de aire, pero lo suficientemente estable para no electrocutar a nadie en tierra. Y tenía que hacerlo sin el presupuesto de una superpotencia. Era como intentar construir un cohete espacial usando piezas de una ferretería de barrio. La física estaba de su lado, pero la economía y la logística eran sus enemigas mortales. Necesitaba transformadores de alta potencia, kilómetros de cableado específico, torres de metal y terrenos aislados para las pruebas. Todo eso costaba una fortuna que no tenía. Sin embargo, en su mente, el rugido de la lluvia cayendo sobre el desierto sonaba más fuerte que las risas de los burócratas. Sabía que tenía razón, y si el sistema no le iba a dar las herramientas, él mismo las arrancaría de las entrañas de la chatarra. Así comenzó la etapa más oscura y solitaria de su odisea, un descenso voluntario a lo que podríamos llamar el infierno de la ingeniería de guerrilla. Sin laboratorios estériles ni asistentes tomando notas, su centro de operaciones se convirtió en un terreno baldío prestado por un pariente lejano, un pedazo de tierra yerma donde las únicas testigos eran las lagartijas y el sol abrasador. Allí, bajo un cobertizo improvisado con láminas de cartón y plástico que crujían con el viento, empezó a materializar su monstruo. No había catálogos de proveedores industriales ni pedidos por correo. Su cadena de suministro eran los deshuesaderos de automóviles, los vertederos municipales y las traseras de los talleres de reparación de televisores, donde negociaba por kilos de basura electrónica con la desesperación de un adicto. Cada pieza de su máquina tenía una historia de regateo y sudor. Los transformadores principales,
el corazón palpitante de su sistema, no fueron diseñados para la meteorología. Fueron rescatados de antiguas máquinas de rayos X desechadas por hospitales públicos, aparatos obsoletos y peligrosos que él mismo tuvo que desmontar con cuidado quirúrgico para no romperse el alma con una descarga residual. Las bobinas las enrollaba a mano, vuelta tras vuelta, durante noches interminables, hasta que las yemas de sus dedos sangraban y se endurecían formando callos sobre los cortes. Usaba alambre de cobre recuperado de motores quemados, enderezándolo metro a metro, pelando el barniz viejo con una navaja desafilada y volviéndolo a aislar con cinta barata y resina casera. El olor en su taller era una mezcla tóxica de barniz caliente, metal oxidado y café rancio, un aroma que se impregnaba en su ropa y en su piel como un tatuaje olfativo de su obsesión. Las primeras pruebas fueron un catálogo de fracasos espectaculares y peligrosos. Al principio, intentó elevar el voltaje usando condensadores caseros hechos con botellas de vidrio y papel de aluminio, una versión moderna y precaria de la botella de Leyden. La primera vez que activó el interruptor, una explosión sorda sacudió el cobertizo, llenando el aire de fragmentos de vidrio y humo negro. No se rindió. Se limpió el hollín de la cara, vendó sus cortes y volvió a empezar. En otra ocasión, logró generar una carga estática tan potente que su cabello se puso de punta y los vellos de sus brazos chisporrotearon. Pero el emisor, una antena primitiva hecha con tubos de fontanería, se derritió como si fuera cera bajo la intensidad de la corriente, goteando metal líquido sobre la mesa de trabajo y casi incendiando sus únicos planos. El desafío técnico era abrumador. Tenía que conseguir que la corriente fluyera hacia arriba, hacia la ionosfera, creando un puente invisible. Pero la física básica dictaba que la electricidad busca el camino más corto a tierra. Estaba luchando contra las leyes fundamentales de la naturaleza con herramientas de la edad de piedra. Pasaba semanas enteras calibrando la frecuencia de emisión, girando milimétricamente perillas oxidadas, escuchando el zumbido de los transformadores como si fuera el latido de un paciente crítico. Dormía apenas 3 o 4 horas en un catre sucio al lado de la máquina, despertando sobresaltado con nuevas ideas para aislar los cables o para aumentar la potencia sin volar todo el vecindario. Comía latas friles y bebía agua tibia, alimentando su cuerpo lo justo para que su cerebro siguiera funcionando. Era un hombre consumido, Un esqueleto viviente con ojos afiebrados, construyendo una torre de Babel electromagnética en medio de la nada, convencido de que al otro lado de ese caos de cables y chispas estaba la lluvia. El tiempo se convirtió en su verdugo más cruel. Mientras él luchaba contra cortocircuitos y fugas de voltaje, la sequía afuera se intensificaba, transformando el paisaje en un cementerio de polvo. Los meses pasaban y su máquina, ahora una estructura imponente y grotesca de casi 10 metros de altura que parecía el esqueleto de un dinosaurio metálico, seguía muda. Se había gastado hasta el último centavo de sus ahorros, había vendido su vieja camioneta y empeñado las pocas joyas que le quedaban a su madre. Estaba en la ruina absoluta. Su salud comenzó a flaquear. Tosía constantemente por inhalar vapores de soldadura y sus manos temblaban involuntariamente, un síntoma de agotamiento nervioso crónico. Los vecinos ya no se burlaban. Ahora lo miraban con miedo, cruzando la calle para evitar al loco de la antena, que hablaba solo mientras ajustaba tuercas imaginarias en el aire. El momento más oscuro llegó una tarde de agosto, cuando el calor era tan intenso que el aire trémulo distorsionaba el horizonte. Había logrado, tras meses de trabajo, estabilizar el núcleo del generador de iones. Todo estaba listo para una prueba mayor. Al conectar el sistema, un zumbido prometedor llenó el aire, los indicadores de voltaje subieron, y de repente, un chasquido seco, seguido de un olor acre a plástico quemado. El transformador principal, esa pieza insustituible rescatada del hospital, se había fundido por dentro. El corazón de su máquina había muerto. Cayó de rodillas sobre la tierra caliente, golpeando el suelo con los puños, gritando de pura frustración e impotencia. Todo había terminado. Sin esa pieza, el proyecto era solo chatarra apilada. Se sentó bajo la sombra exigua del generador, derrotado, viendo cómo sus sueños se evaporaban como el agua que tanto anhelaba. Fue entonces, en ese abismo de desesperación, cuando el destino jugó una carta inesperada. Un viejo agricultor de la zona, don Aurelio, un hombre de piel curtida como el cuero y manos gigantescas, se acercó al cobertizo.
Había estado observando al ingeniero desde lejos durante meses, no con burla, sino con la curiosidad silenciosa de quien sabe leer el esfuerzo ajeno. Don Aurelio no entendía de iones ni de voltios, pero entendía de terquedad y de fe. Vio al hombre destrozado, y sin decir una palabra, sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados y manchados de tierra, los ahorros de toda una vida guardados bajo el colchón para una emergencia que nunca llegaba, o que quizás ya estaba allí. «No sé qué demonios estás haciendo, hijo», le dijo con voz rasposa, poniendo el dinero sobre la mesa de trabajo. «Pero si tienes los huevos para pelearte así con el cielo, yo apuesto por ti. Haz que llueva, cabrón. Haz que llueva o nos morimos todos». Ese gesto, esa confianza ciega de un hombre que no tenía nada que perder, fue la inyección de adrenalina que necesitaba. Con el dinero de don Aurelio, no compró un transformador nuevo. Eso habría tardado meses. En su lugar, compró un motor de barco viejo y un generador diésel industrial en una subasta de chatarra en la costa. Adaptó el sistema completamente. Si no podía usar la red eléctrica para alimentar su monstruo, crearía su propia planta de energía. Trabajó durante 3 semanas seguidas sin descanso, en un estado de trance febril, acoplando el motor marino a su sistema de ionización, soldando, cortando, improvisando conexiones que harían gritar de horror a cualquier inspector de seguridad. La máquina mutó, se volvió más ruda, más ruidosa, más peligrosa. Ahora no solo zumbaba, rugía y escupía humo negro, vibrando con una potencia bruta que hacía temblar el suelo. Estaba lista. No era bonita, no era segura, pero estaba viva, y tenía hambre de cielo. El día elegido amaneció con un cielo insultantemente azul, un domo de cristal impecable sin una sola nube en kilómetros a la redonda. Era el escenario perfecto para el fracaso absoluto o para el milagro. La noticia de que el loco iba a prender su máquina se había corrido como la pólvora por los pueblos cercanos. Alrededor del cercado de alambre de púas se congregó una multitud extraña. Campesinos con la esperanza pintada en sus rostros, niños curiosos subidos a los árboles secos y un par de funcionarios locales que habían venido más para documentar el desastre que para atestiguar el éxito. El calor era sofocante, 42 grados a la sombra, un horno abierto que hacía que el aire pesara en los pulmones. En el centro de todo, el ingeniero revisaba por última vez las conexiones, sus manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de esa electricidad nerviosa que precede al salto al vacío. A las 12 en punto, dio la orden. Don Aurelio, con la solemnidad de un artillero en plena guerra, tiró de la cuerda de arranque del motor diésel. La máquina tosió, escupió una nube de humo negro y denso, y luego comenzó a rugir con un estruendo rítmico y ensordecedor que hizo huir a los pájaros. El suelo vibraba bajo las suelas de los zapatos. El ingeniero corrió hacia el panel de control, ajustando los diales, elevando la potencia poco a poco. Las agujas de los voltímetros saltaron hacia la zona roja. El aire alrededor de la antena principal comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera doblando por el calor y la energía estática. Un olor metálico, a ozono puro, inundó las fosas nasales de todos los presentes. Los vellos de los brazos se erizaban, y algunos juraron después que podían sentir un cosquilleo en los dientes. Durante los primeros 20 minutos, nada sucedió. El cielo seguía impasible, azul y burlón. Los murmullos entre la multitud comenzaron a subir de volumen. Se oían risas nerviosas, susurros de «te lo dije, es un fraude». El ingeniero, bañado en sudor que se mezclaba con la grasa en su frente, no miraba al público. Sus ojos estaban clavados en el cielo, sus manos aferradas a las palancas como si quisiera arrancar las nubes con su propia fuerza de voluntad. «¡Más potencia!», gritó por encima del ruido del motor, empujando el sistema más allá de sus límites teóricos. Los cables comenzaron a zumbar peligrosamente, brillando con un calor invisible. La máquina gemía, crujía, parecía a punto de estallar en 1000 pedazos. Y entonces ocurrió. Fue sutil al principio. Una pequeña mancha gris, apenas un borrón, apareció justo encima de la vertical de la antena. Luego otra, y otra más. Como si fueran limaduras de hierro atraídas por un imán colosal, jirones de vapor comenzaron a materializarse de la nada, convergiendo en un punto focal sobre el campo. La multitud enmudeció. El azul perfecto se estaba manchando, corrompiendo,
oscureciendo a una velocidad imposible. En cuestión de minutos, lo que eran volutas dispersas se fusionaron en una masa gris oscura, pesada y amenazante. El viento cambió de dirección, soplando frío y húmedo, levantando remolinos de polvo. La temperatura cayó 10 grados en un instante, y de pronto, el sonido que todos habían olvidado. Un trueno seco, profundo, que retumbó en el pecho de cada hombre, mujer y niño presente. La primera gota cayó sobre el sombrero de don Aurelio como una moneda de plata pesada. Luego otra sobre la consola de control, sisando al tocar el metal caliente, y después el cielo se rompió. No fue una llovizna tímida, fue un diluvio, una cortina de agua furiosa y bendita que se desplomó sobre la tierra reseca. La gente gritaba, no de miedo, sino de éxtasis. Hombres duros lloraban abrazados, dejándose empapar, abriendo la boca para beber el agua que caía del cielo. El ingeniero, empapado hasta los huesos, apagó la máquina. El silencio del motor fue reemplazado por el rugido de la lluvia golpeando el suelo. Se dejó caer de espaldas sobre el lodo que ya empezaba a formarse, riendo a carcajadas, mirando hacia arriba, hacia esa tormenta artificial que él había convocado, sintiendo cómo cada gota lavaba años de humillación y duda. Lo había logrado. Había hackeado el cielo. La euforia de aquella tarde bajo la lluvia duró poco, reemplazada casi de inmediato por una resaca amarga de realidad. Uno pensaría que, tras haber demostrado lo imposible, tras haber hecho florecer el desierto, el mundo se rendiría a sus pies. Que las universidades le abrirían las puertas, que el gobierno lo condecoraría y que los fondos para investigación caerían del cielo como aquella tormenta artificial. Pero la realidad es mucho más cínica. El éxito de su máquina no trajo admiración, trajo miedo, y el miedo, cuando se mezcla con el poder y el dinero, es más peligroso que cualquier sequía. La noticia de que un ingeniero de rancho podía controlar el clima llegó a oídos que no debían escuchar. Primero aparecieron los empresarios agrícolas de las regiones vecinas, hombres poderosos que controlaban el precio del maíz y el trigo mediante la escasez. Para ellos, la lluvia a voluntad no era una bendición, era una amenaza de mercado. Si cualquiera podía regar sus cultivos gratis, sus imperios de monopolio se desmoronarían. Comenzaron las llamadas anónimas a medianoche, voces distorsionadas que le sugerían, amablemente, que dejara de jugar con cosas que no entendía, que su máquina era peligrosa, que podría causar inundaciones en otros estados, que estaba robando el agua que le pertenecía a otros. Luego llegó el gobierno, pero no con medallas, sino con abogados y militares. Un convoy de camiones verdes rodeó su laboratorio improvisado una mañana brumosa. Hombres armados acordonaron la zona bajo el pretexto de seguridad nacional. Le confiscaron sus bitácoras, sus planos dibujados a mano, sus discos duros primitivos. Le dijeron que su invención violaba leyes internacionales sobre modificación climática, tratados oscuros que nadie conocía. Lo acusaron de operar una estación de radio ilegal, de poner en riesgo el tráfico aéreo, de cualquier excusa técnica para justificar el despojo. Lo interrogaron durante horas en cuartos sin ventanas, preguntándole quién le financiaba, si trabajaba para los rusos o los gringos. No podían concebir que un solo hombre, con chatarra y genialidad, hubiera superado a sus departamentos de ciencia millonarios. Pero el golpe más bajo no vino de los enemigos externos, sino de la propia comunidad científica. Los mismos académicos que se habían burlado de él ahora publicaban artículos desmintiendo sus logros, atribuyendo la tormenta a una coincidencia estadística o a un fenómeno meteorológico local anómalo. Decían que su máquina no tenía base científica, que era pura charlatanería. Sin embargo, tras bambalinas, esos mismos expertos intentaban replicar su tecnología en secreto, fallando estrepitosamente porque les faltaba la pieza clave, la intuición del creador. Él vio cómo patentaban variantes de sus ideas, cómo corporaciones extranjeras registraban conceptos que él había escrito en servilletas años atrás. Le robaron la autoría intelectual, borraron su nombre de los registros y lo dejaron solo con su verdad y su ruina. A pesar de todo, él intentó resistir. Organizó demostraciones públicas para la prensa, invitó a periodistas extranjeros, trató de gritar su verdad al mundo. Pero cada vez que encendía la máquina, misteriosamente fallaba. Cables cortados durante la noche, suministros de combustible contaminados con azúcar, sabotajes silenciosos y profesionales. Lo desgastaron poco a poco, como el agua erosiona la piedra. Se quedó sin dinero para reparar los daños,
sin voz para defenderse y, finalmente, sin la fuerza de voluntad para seguir luchando contra un gigante que tenía 1000 cabezas. Su máquina, aquella gloriosa bestia de metal que una vez hizo llorar al cielo, quedó abandonada en el campo, oxidándose bajo el sol, convirtiéndose en un nido para las aves y un monumento triste a la ingratitud humana. El desierto, implacable y eterno, terminó por reclamar lo que era suyo. Hoy, si uno viaja a ese rincón olvidado de Sonora, apenas encontrará vestigios de aquella hazaña. Unos cuantos hierros retorcidos sobresaliendo de la arena, irreconocibles, confundidos con los restos de algún tractor viejo. El nombre del ingeniero se ha borrado de la memoria colectiva, relegado a notas al pie en libros de curiosidades locales o a leyendas urbanas que los abuelos cuentan a sus nietos cuando las nubes se ponen negras, pero no llueve. Dicen que hubo un hombre que hablaba con el trueno, un mago de la electricidad que desafió a Dios y perdió. Murió en el anonimato, pobre y amargado, en una pequeña casa de interés social lejos de los campos que intentó salvar, rodeado de gatos y periódicos viejos que hablaban de un mundo que nunca lo entendió. Pero su historia no es una tragedia de derrota total, es un testamento de la capacidad humana. Porque aunque desmantelaron su máquina y silenciaron su voz, no pudieron borrar el hecho. Ese día llovió. Cientos de personas lo vieron, lo sintieron en su piel, bebieron de esa agua. Esa verdad vive en la memoria de la tierra, en los árboles que crecieron gracias a esa tormenta imposible, en las historias orales que se niegan a morir. Su legado no está en una patente ni en un premio Nobel, sino en la inquietante certeza de que la realidad es mucho más maleable de lo que nos dicen, y que las barreras de lo imposible son a menudo muros de papel construidos por el miedo y la mediocridad. Hoy, mientras miramos nuestros teléfonos para ver el pronóstico del tiempo, confiando ciegamente en satélites y algoritmos, vale la pena recordar al ingeniero mexicano que miró al cielo no con resignación, sino con desafío. Nos recuerda que la ciencia verdadera no nace siempre en laboratorios de cristal, sino en el barro, en la necesidad, en la obsesión de una mente brillante que se niega a aceptar un no por respuesta. Quizás, en algún lugar, en otro garaje oscuro y maloliente, otro soñador esté ahora mismo soldando cables, a punto de descubrir el próximo milagro que nos hará temblar. La lluvia, dicen los poetas, es el llanto del cielo, pero gracias a él, sabemos que también puede ser el sudor del esfuerzo humano, condensado y devuelto a la tierra como una ofrenda de vida. Tal vez la próxima vez que escuches un trueno no sea solo una descarga eléctrica natural. Tal vez sea el eco lejano de aquel motor diésel, rugiendo todavía en alguna frecuencia olvidada, recordándonos que el poder de cambiar el mundo está, literalmente, al alcance de nuestras manos, si nos atrevemos a cerrar el circuito. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado, a la frontera entre la ciencia y la leyenda. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha hecho mirar las nubes con otros ojos, no olvides dejar tu like y compartirla, para que el nombre de este héroe anónimo viaje más lejos que sus ondas de radio. Esto fue Industria Olvidada, y nos vemos, como siempre, en la próxima historia oculta. Hasta pronto.